Hola, muy buenas tardes. Estamos en su programa un café con Joana, de la emisora arcadiaonline.com.com, donde estamos construyendo un mundo mejor. Y hoy estamos con el profesor Marco Azuero, de la Universidad de los Andes, una eminencia. Para mí lo es. Profesor, gracias por estar acá. Con mucho gusto, Johanna. Dime de qué temas quieres que hablemos. Por Dios, de varias cosas, profesor, de muchas. Bueno, pero yo quiero presentar al profe, porque el profesor es el director de especializaciones de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Fui director hasta hace poco. Ay, ¿cómo así? Ese chisme no me lo pronto, me lo tiene que contar, por favor. Tiene una maestría en educación de la Universidad de los Andes. Correcto. Y actualmente enseña negociación en los pregrados de administración y de contaduría internacional. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, profesor, su merced es un consultor comercial también en temas de negociación. O sea, yo digo que no solo con una eminencia en la Universidad de los Andes, sino con una eminencia del país. Profesor, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Pues empresario también, ¿sí? Porque digamos que para hacer consultoría, para no hacerlo a título individual, afortunadamente pude crear una microempresa, una pequeña empresa en desarrollo de habilidades de negociación y de conformación de equipos efectivos en el año 2020, Okay. ¿sí? Con otros 2 socios. Entonces, pues, interesante. Estamos, bueno, con un profesor, yo aquí estoy tomando unas clases y me sorprendí con una clase que el profesor nos dio que se llama Creación De equipos emprendedores. de Equipos Emprendedores. La Universidad de los Andes le está apostando a los emprendedores y esto es algo muy importante que tiene que tener espacio aquí en nuestra nación. Bueno, profesor, yo quiero hacerle una pregunta, la inicial. ¿Es indispensable que un emprendimiento tenga un propósito o no? Digamos que es una ventaja competitiva que tendría un emprendimiento. Si los estudiantes actualmente son muy inquietos, ¿sí? Investigan mucho eh, y para algunos se aburren muy rápidamente en las empresas. Entonces, si llegan a un emprendimiento, a una empresa recién formada, y encuentran que no hay una razón de ser, un para qué en esa organización, muy rápidamente van a decir, yo me aburro, me voy. Mientras que si encuentran un emprendimiento en donde hay un claro para qué vamos a trabajar en esta empresa, tenemos un propósito muy claro, queremos ayudar de tal y tal manera a la humanidad o a la sociedad o a la comunidad X o a lo que sea, ¿sí? Un propósito significativo, eso inmediatamente va a generar mayor compromiso en las personas y en los colaboradores. Entonces, esa es una razón por la cual vale la pena que desde el comienzo un emprendimiento y los emprendedores que lo hacen se fijen un propósito claro. ¿Cómo, profesor, un emprendedor puede descubrir, o sea, su propósito? Porque pues hoy en día tenemos como, bueno, el afán de salir adelante, el día a día, la comidita, la papita, uno dice, bueno, sí, o sea, hay que producir. Pero ¿cómo uno dice, bueno, aquí hay un propósito? ¿Cómo se descubre? ¿Qué trabajo tiene que hacer ese emprendedor? Preguntarse interiormente, ¿sí? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué es para mí importante? O sea, son preguntas, uno diría, las preguntas pues de toda la vida, pero son las preguntas más importantes y que muchas veces no tenemos el tiempo de hacérnoslas. ¿Sí? Y es preguntarse, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Simplemente levantarme y hacer dinero y sí, vivir una vida así como de un poquito dedicada a trabajar, 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 o me interesa a través de mi trabajo realizarme y llevarle bienestar a otros. Entonces, pues, en la medida en que yo pueda sentir que aquello que yo hago me satisface y además le ayuda a otros, pues ahí ya empieza uno a conectar como ideas. Ustedes saben, queridos televidentes, que yo les he dicho, vivo diciéndoles que en Colombia lo que tenemos es talento y qué bonito cuando todos nos unimos
y empezamos a poner ese grano de arena para que esto funcione, para que la cosa fluya, para que la nación crezca. Y no solo crezcamos nosotros, sino también los demás. Yo creo en ello, profesor. Yo soy, o sea, creo en eso perfectamente, o Fabuloso. sea, por Dios. Y digo, un ejemplo, si llega alguien a Arcadia y vemos que puede ser grande, hágale. Lo apoyamos, le damos la patadita a la buena suerte. Pero esa es la idea, que la gente crezca. Profesor, bueno, ¿qué es un grupo y qué es un equipo? Porque cuando su merced me dio esa clase, yo quedé como, me voló la tapa de los sesos, definitivamente. Eh, fue un concepto muy interesante que descubrí leyendo un libro que se llama La sabiduría de los equipos. Sí. Es un libro muy, muy interesante de dos autores norteamericanos. Uh-huh. Y en ese libro hacen esa diferenciación, ¿sí? Que resulta que existen los grupos Uh-huh. y los equipos. Okay. Entonces, cuando uno quiere mejorar en productividad o cuando tiene un reto muy importante que tiene que hacer en un tiempo muy corto, Uh-huh. entonces uno puede unir esfuerzos de una manera muy especial para lograr cumplir ese proyecto o ese reto en el tiempo que es. Pero se requieren unas condiciones. Entonces, Okay. si lo hago de una manera así como rutinaria, entonces pues reuniré a un grupo de personas a hacer lo que tienen que hacer y si se demoran, pues de malas. Mientras que si yo le digo a una persona, le voy a encargar este proyecto y para hacerlo en tiempo récord, usted lo analiza y me dice qué necesita, Uh-huh. entonces hablamos. Entonces la persona a la que se le encomienda ese reto, ¿sí? Que se diría que es como el director de un proyecto, analiza eso que va a realizar y dice, bueno, para yo comprometerme a hacerlo en el tiempo que me están pidiendo, necesito dividir el problema en varias etapas, ¿sí? Exacto. Entonces, la etapa 1 va a ser de diagramación, la etapa 2 va a ser de consecución de recursos y la etapa 3 ya de implementación y puesta en marcha de lo que vamos a hacer, ¿sí? Okay. Entonces, para la etapa 1 necesito una persona clave en tal tema. Para la etapa 2 necesito una persona muy eh, hábil en tal otro tema. Okay. Y para la última necesito a otra persona muy buena en ya unir todas las partes, ¿sí? De eso que vamos a hacer. Entonces, no busco inicialmente a las personas, sino busco es las habilidades macro, las habilidades importantes de cada una de esas etapas que he definido. Y ya después digo, ok, entre las personas con las que cuento, ¿quién es el más apto para hacer la etapa 1, quién la etapa 2 y quién la etapa 3? En un emprendimiento muchas veces no es que sea así tan inmediato, pero por lo menos teniendo claro qué es lo que necesitan, uno de ellos dice, yo me le mido a la 1. ¿Sí? Okay. Con mis habilidades yo creo que soy el más adecuado para eso. Para la 2, este otro, y para la 3, no hay un tercero, sino entre los dos, alguno de los dos lo tiene que hacer. Entonces, uno de las mejores, digamos, elementos o acciones que le puede dar un integrante de un equipo Uh-huh. emprendedor, por ejemplo, a sus compañeros es saber claramente cuáles son sus habilidades fundamentales para decirle a sus compañeros, mire, yo en este tema puedo ayudar, sé del Okay. tema, eh, he tenido experiencia o tengo una habilidad innata para desarrollar esa labor. Entonces, en la medida en que uno se conozca Uh-huh. eh, y sepa cuáles son sus talentos naturales o sus habilidades, pues de esa manera le puede colaborar muchísimo más al equipo. Entonces, para conformar un equipo se necesita tener un reto, Okay. primera gran cosa, porque si Okay. es una habilidad, si es una actividad que se puede hacer en el tiempo
adecuado, sin presiones, ¿sí? Entonces, pues no es necesario ponerse en esas. Pero si nos exigen hacerlo en la mitad del tiempo, en algo ya muy complicado, entonces ahí sí voy a necesitar una coordinación muchísimo más fuerte entre las personas y analizo lo que tengo que hacer, defino las habilidades y luego identifico a las personas que tengan esas habilidades, porque van a ser los responsables de que esa fase del proyecto se cumpla. O sea, es como un tema de idoneidad. Sí. Indispensable. O sea, que tú eres idóneo para eso. O sea, no es que lo pongo acá porque es el hijo de él. Exacto, sí, o porque llegó primero, o porque es el porque más me cayó antiguo. bien, porque está chusco. Sí, No. O sea, no. idoneidad. Sí. Qué importante volver a mirar eso, profesor. Y lo segundo es que si digo que tengo la habilidad, entonces lo cumplo. Exacto, ¿Sí? cumplimiento. El cumplimiento. Y eso hace parte de la responsabilidad. Okay. O sea, de las 3 cosas básicas que se necesitan para que un equipo funcione son, 1, habilidades, ya hemos hablado. Okay. 2, cumplir lo que se promete, ¿sí? O sea, responsabilidad. Y comprometerse a algo, ¿sí? Compromiso. Esas 3 cosas. Wow. Entonces, para lograr comprometerse, uno de los elementos más interesantes, ya lo mencionaste, es el propósito claro. Sí, el saber para qué vale la pena hacer esto y medírmele algo muy retador. Hay algo muy interesante y es que hay personas que con el solo reto ya para ellas es muy interesante, muy atrayente. Hay personas que se motivan mucho con que les pongan un reto, ¿sí? Hay otras que no se motivan con retos. ¿Con qué se motivan? Hay personas que se motivan es con ayudar a otros. Pero eso también es un reto. Sí, se me hace a mí ayudar a otra persona es un reto completo. No es, imagínate que yo le digo a unas personas que quieren trabajar en mi empresa, que me preguntan, bueno, ¿y cuál es el propósito de esta empresa? Y yo le digo, ganar mucha plata y hacerme millonario. ¿Es algo atrayente para ellos? Hay personas que sí van a decir, oye, sí. Pero ¿qué dirían? ¿Qué de eso que usted va a ganar me beneficio yo? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Exacto. ¿Cómo voy yo? En el buen sentido de la palabra. Para ganar harto. Exacto. Entonces, hay personas o empresarios que simplemente dicen, no, yo le pago una plata, hace un trabajo y punto. Y lo que yo gane, pues es mío y punto. ¿Sí? Entonces, pues eso para algunos es digamos, el día a día. Lo normal. Lo normal. Donde me pagan una plata y yo hago un trabajo y listo. Eso es todo. Pero eso cada vez está cayendo más y más como en desuso. O sea, ya a la gente no le está gustando hacer cualquier trabajo. O sea, profe, ¿crees que esa figura se va desgastando ya? ¿Va saliendo prácticamente? Sí, y la pandemia lo aceleró tremendamente. ¿Sí? Muchas personas que hacían trabajos que eran rutinarios, que no les gustaban, y llegó la pandemia, hicieron trabajo remoto y después dijeron, no, ese trabajo ya no me interesa, yo prefiero hacer otro trabajo también remoto, en donde no me tenga que gastar 3 horas pues, o 4 horas en transporte en el día para hacer algo que no me gusta. ¿Sí? Y eso no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. O sea, es un fenómeno global. Porque no solo estamos acá con el tema, sino esto es a nivel mundial. Esto nivel no es mundial. Que otras naciones sean mejor y Colombia. No, aquí todos estamos en evolución. Correcto. O sea, para un emprendedor, bueno, para un emprendimiento, formar un equipo para... No es indispensable. Pero... No es indispensable, en el buen sentido de la palabra. Si el emprendedor no tiene afán. Si no está urgido, si no lo quiere hacer en sus tiempos libres, ¿sí? Quiere ir despacio. Entonces no se necesita conformar un equipo. Mientras que si quiere hacer algo en tiempo récord
quiere llegarle al mercado con una solución muy interesante para su público objetivo, ¿no? Y quiere llevar la delantera respecto a empresas que ya están en el mercado, tiene que actuar muchísimo más rápido que sus competidores, que tienen recursos, que tienen dinero, que tienen, sí, recursos en general, que tienen ya, digamos, experiencia, todo lo necesario, ya están posicionados en el mercado. Si un emprendedor quiere, a través de innovación, de conceptos nuevos, quiere meterse ahí y lograr su espacio en ese mercado, pues requiere acelerar lo que a las empresas tradicionales les costaría mucho trabajo identificar una necesidad, ¿sí? de esos clientes. Ahí sí, ese emprendedor necesita crear un equipo de personas que le den la talla en ese proceso. Idóneas. Sí. Y con ganas de ir a esa velocidad. Bueno, yo sé que tenemos unas maneras tradicionales, el empresariado tiene unas maneras tradicionales de tener un grupo, o sea, tener sí lo sé bien, un grupo, sí. Sí, O sea, tener un grupo de gente y bueno, usted haga esto, usted dedíquese a esto, usted dedíquese a aquello, y eso es normal. Pero entonces, profe, eso queda como, ya lo venimos hablando, o sea, como muy, o sea, como más de lo mismo. Y la gente hoy en día está buscando lo que tú dijiste, como algo de propósito. Como, venga, yo quiero estar en esta compañía porque esta compañía está aportando tal cosa, está cambiando tal cosa, está haciendo esto. Entonces uno empieza a ver como ese movimiento. ¿Qué sería más perdurable? ¿O ambas figuras son perdurables en el tiempo? Digamos que la que tiene más posibilidades de subsistir en el tiempo es aquella que tiene un propósito. ¿Sí? Wow. ¿Por qué? Porque tanto los consumidores como los colaboradores van a estar muchísimo más interesados en una empresa que sabe lo que quiere y para qué lo quiere hacer. ¿Mm? O sea, con algo, una razón de ser valiosa para la sociedad. Ejemplo, si yo quiero hacer un producto, un alimento que no engorde a las personas, que no desmejore su salud, sino por el contrario, que ese alimento, como decía Hipócrates, sea su medicina, ¿sí? Okay. O sea, que eso que uno coma sea ya algo que lo beneficie, ¿sí? Y lo sane. Entonces, pues definitivamente tengo que buscar, o sea, tengo que investigar, tengo que documentarme, quiero además que no dañe su proceso de producción, no contamine. Entonces, me toca también empezar a investigar más acerca de procesos de producción limpios. Si voy a cultivar, entonces también me documento acerca de qué se está buscando a nivel del mundo, sí, en sellos digamos, de comida sana, de comida orgánica. Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de información, entonces ya uno puede ofrecer a los consumidores un producto que es sostenible, ¿sí? Por su proceso de producción y es, digamos, no daña la naturaleza, ¿sí? Que eso es importantísimo, y segundo, que no daña la salud de las personas. Sí. Y adicionalmente, con la comercialización, yo ayudo a otras personas a que puedan tener un ingreso, pues muy, muy impactante. Entonces, si empiezo a atar cabos de todos esos elementos, ¿sí? Puedo hacerlo en educación, puedo hacerlo en diferentes
diferentes Ramas. campos, ¿sí? No todo tiene que ser producir, producir, producir. En otros es educar, en otros es eh, Alimentos. sí, o llevar diversión a las personas, cómo ayudar a los adultos mayores de alguna manera, en fin, o sea, maneras de ayudar al prójimo hay muchísimas, lo que se necesita es ganas, ¿sí? Entonces, en la medida en que uno encuentre ese algo que a uno lo motiva, cuando uno realmente se conecta con lo que lo motiva, otras personas lo notan. Y ahí es donde las personas mismas son las que dicen, sabe que eso que me contó, me encantaría hacerlo a mí también, quisiera trabajar con usted, ¿sí? Ahí, cuando alguien le diga a uno eso, dice uno, estoy por el camino. Correcto. ¿Qué es? Wow. ¿Mm? ¿Por qué yo quise entrevistar al profesor Marco Azuero y por qué este tema? Porque, profe, lo digo personalmente, es triste uno ver personas que están en compañías, están en empresas y está ese rifirrafa con el jefe, porque eso se ve, Total. con los compañeros, el rifirrafa, pelea aquí, pelea allá, demanda laboral aquí, demanda laboral allá. Entonces uno empieza a ver un mundo de problemas y uno dice, podemos ir buscándole solución a esto, que sería como pasarnos, pues pienso yo, no sé, como dejar esa manera tan tradicional y pasarnos como al otro lado y empezar a, como decía mi mamá, cada loro en su estaca. Mi mamá tenía ese dicho. Entonces, como bueno, buscar gente idónea, buscar un propósito, hacer un buen equipo. O sea, que no se vuelva como una cuestión de ir a elaborar algo complejo. Sí, pues para eso se requiere. Se demora mucho, profe. No, 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 Estamos en ese no se paso. demora mucho, sino tal vez lo que ocurre es que muchas veces no tenemos claro eh, qué nos gusta, qué nos motiva, ¿sí? Hay personas privilegiadas que ya lo tienen desde muy niños súper claro, ¿sí? Sí. Para mí son privilegiadas esas personas que dicen, no, yo tengo claro que yo lo que voy a hacer es piloto de avión, ¿sí? Desde muy niños, ¿sí? He sabido de ese tipo de casos. Sí. Mientras que para mí no era claro qué era lo que yo quería hacer, ¿sí? ¿En serio, profe? Sí, ¿Cuándo lo sí. descubriste? A los 38 años ¿Y cómo lo me descubriste? di cuenta en un momento de crisis Sí. en mi vida en donde estaba sin trabajo, estaba reubicándome laboralmente y no conseguía trabajo para hacer lo que venía haciendo anteriormente. Okay. Y ese algo que hacía no me gustaba, pero no había tenido la suficiente sinceridad conmigo mismo para decir, no me gusta lo que hago. ¿Por qué? Porque simplemente era lo que necesitaba, era ese algo que me daba un sustento para poder eh, darle educación a mis hijos, comprar mercado, hacer una serie de actividades básicas, ¿sí? Entonces, si uno entra en ese, digamos, como ciclo en donde uno hace lo que sea con tal de ganar dinero y poder vivir la vida, y en eso está una gran proporción de la humanidad. Entonces, eso a mí me ocurrió en un momento de crisis y ¿qué me tocó? Sincerarme y decir, lo que estoy haciendo no me gusta. Wow. Y cuando medio obtenía trabajo, volver a hacer lo mismo que estaba haciendo cada vez me gustaba menos. Entonces llegó un momento en el cual ya dije, esto que hacía no es lo que me satisface. Y una prueba de que no me gustaba y de que no era para mí es que nunca mis jefes me dijeron, lo hizo maravilloso, qué maravilla, cómo lo hace de bien. ¿Sí? Entonces siempre faltaba 5 para el peso. Mientras que con el paso de los días dije, bueno, quiero hacer esto otro, quiero ser consultor en el área organizacional. Y empecé.
a buscar nuevas posibilidades. Me puse en acción, o sea, no es que venga a mí ese nuevo trabajo, sino empecé a tocar puertas y empezaron a salir nuevas posibilidades pequeñas, ¿sí? Ok. No ganaba lo que ganaba antes, me tocó tener paciencia, pero empezar a ganar terreno en ese nuevo tema. Ok. Me di cuenta también que, que tenía facilidad para enseñar y yo nunca había sido profesor. Sí, en una universidad no había sido, Ok. pero me di cuenta que sí tenía esa, digamos, facilidad. Entonces empecé a practicar, en dictar conferencias, en dictar charlas, cursos, pero no en universidad, sino a pequeños grupos de temas sobre autoconocimiento, que era el tema que más me gustaba y me sigue gustando. Y eso, el poner en práctica esa habilidad, hizo que pues, fuera mejorando cada vez más y eso también me permitió entrar a trabajar en una empresa de consultoría Ok. en temas de negociación y también poco a poco no fui consultor inmediatamente, sino me fui formando, ya tenía experiencia laboral, pero pues fui conociendo del tema y con el pasar del tiempo ya me dieron la posibilidad de ser facilitador de cursos en negociación. Después me fue bien y pude también empezar a dictar cursos en universidades a través de esa empresa y finalmente pues pude empezar a dictar clases aquí en la universidad. Fue un proceso Sí. hasta ya pues ser profesor de planta de la universidad y darme cuenta que esto es lo que me gusta. ¿Sí? Entonces, afortunadamente hoy, pasados unos años, puedo decir que hago lo que me gusta y lo que sé que tengo habilidad para hacerlo. Sorprendente, profe, porque yo soy testigo de ello. Porque cuando el profe empezó a dictar la clase, yo era así, con los ojos abiertos y sonreía contentísima. Y cuando nos dan semejante clase tan magistral, yo dije, wow. O sea, ahí yo le digo, profe, no faltó el 5, todo estuvo perfecto. Porque es un conocimiento, profe, que tú nos pones aquí también por este medio, pues al servicio de las personas, para que empecemos a cambiar como el chip. Porque, profe, pues en Un Café con Joana tratamos también mucho el tema, y en arcadiaonline.com, el tema del emprendimiento, o sea, social. Creemos en ello, creemos, sí hay que hacer dinero, obviamente, hay que salir a trabajar, el dinero nos mueve a todos, por Dios, sin dinero, miren, no tomamos cafecitos, no nos compramos ropa, no se pueden hacer ciertas actividades. Pero yo también soy partidaria de que uno se muere y nada se lleva, todo queda acá. Entonces siempre decimos, emprenda pero con un ánimo social. Y siempre como que la persona, o sea, analice como su equipo de trabajo. Y si hay una persona que tiene alguna habilidad, ayúdelo. O sea, no sea de los que de malas, que pena, esto es solo mío, solo crezco yo, solo yo, no. Sino que impulsemos a las nuevas generaciones que vienen, porque vuelvo y digo, Colombia lo que tiene es talento. Lo que pasa es que no miramos con los ojos correctos. Profesor, tenemos acá en Colombia ejemplo de equipo, de grupos. O sea, tenemos, digamos, en compañías que tú me digas, bueno, esta compañía se mueve con un gran equipo. ¿Tenemos esos ejemplos? Sí, tenemos muy buenos ejemplos. Actualmente las empresas están desarrollando proyectos al interior de las organizaciones. Entonces, para que esos proyectos se lleven a cabo en el tiempo que consideran importante hacerlo, pues necesitan crear equipos. ¿Sí? Entonces, ahora lo llaman proyectos, ¿sí? De realizar proyectos. Ok. Pero, ¿quién está detrás de un proyecto? Un equipo de personas. Ok. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo tenga mejores equipos conformados para desarrollar un proyecto, pues la organización va a poderlo hacer Ok. en el tiempo que se propuso.
Y otro elemento que es muy importante es que dentro de las habilidades que se requieren al interior del equipo, aparte del tema puramente lógico, técnico, racional, ¿sí? En donde se busca que esta persona, digamos, sea muy buena en el área de conocimiento específica, otra cosa indispensable es que esa persona se sepa relacionar e interactuar con otros de buena manera. Claro. Porque sí, y eso pues es a lo que algunos autores llaman eh, habilidades blandas, ¿sí? Traducido del inglés como soft skills, pero blandas no significa que sean así como cualquier cosa, ¿no? Sino por el contrario yo lo llamaría habilidades muy especiales, Okay. ¿sí? Que muchas veces no nos las dan en una clase específica, muy técnica, pero que necesitamos desarrollar. Okay. Entonces, es lo que se denomina ahora inteligencia emocional. ¿Sí? Yo creo en ello, profe. Correcto. Entonces, cinco grandes habilidades de la inteligencia emocional. Uno es la autoconciencia, o sea, darme cuenta de quién soy yo. Okay. ¿Sí? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis potencialidades? Entonces, en la medida en que yo me conozca, voy a poder ayudarme y ayudar a otros de una mejor manera. Okay. Segundo, automotivación. ¿Cómo me motivo yo? ¿Sí? Entonces, la mejor forma de motivarme es haciendo lo que me gusta. Eso es verdad. Y profesor, ¿cómo necesitamos aprenderlo? ¿Sí? Entonces, en la medida en que uno haga lo que le gusta, Ajá. va a tener mayores expectativas de, como decir, me cuesta trabajo, pero lo sigo haciendo. Así es. Entonces, autoconciencia, automotivación. Otra, pensar antes de actuar. Eso se llama autorregulación emocional. Wow. ¿Sí? Y es no ser reactivo. No es que lo que le pasa a muchas personas en el tráfico de nuestro país, ¿sí? Se le cierran y eso pues saca toda su agresividad La que no ha podido sacar al en mucho máximo. tiempo. Exacto, entonces Terrible. o a todo momento está dispuesto A la pelea. a la pelea, a devolver. Es que me miró rayado. Sí, Y esa exacto. persona de pronto tenía un mugre en el Tenía, ojo. Eso puede pasar. o estaba mal o triste ¿Sí? o por X o Y circunstancia y no necesariamente es que, la quiso ofender. Exacto. Entonces, ¿y para eso qué necesito? Pensar antes de actuar, calmarme y no asumir que todos están en contra de mí, ¿sí? Sino tener una actitud más de, ok, cada cual busca lo mejor para sí mismo, entonces veamos de qué manera nos podemos ayudar entre todos. Yo siempre digo a la gente, no se tome nada personal. Exacto. O sea, suelte. Tal persona me dijo, suelte. O sea, tal cosa, suelte. O sea, no se quede como, uy, no le caí mal, me está haciendo mala cara, no sé qué. O sea, no. O sea, no se meta esos rollos en la cabeza. Otra es generar empatía, ¿sí? Y es cómo si otra persona está triste, entonces pues me acerco a esa persona, pues digo en mi entorno cercano, y no lloro con ella necesariamente, pero sí por lo menos me acerco a ella y le pregunto si está en un momento pues para hablar, en qué te puedo ayudar o quieres que te escuche, ¿sí? Acercarme a otro para comprenderlo, no juzgarlo, escucharlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo actúo de esa manera, dejando primero que las personas hablen, sean escuchadas,
Entonces como que encuentran un eco en mí para decir, wow, esta persona me escuchó. ¿Mm? Se tuvo el tiempo y la intención de escucharme. Y el solo hecho de uno muchas veces desahogarse, ya como que se calma. Eso es ¿Mm? verdad. Entonces, tener esa actitud de ser compasivo o de ser empático, ¿sí? De cómo buscar puntos en común con la otra persona y no puntos, En contra. sí, en contra. Sí, ¿qué es lo que me está queriendo hacer? Sí, profe, Sino, porque es que aquí tenemos esa cultura. mm, Aquí somos buenos mirándole los defectos a la otra persona, pero vaya y mírele las cualidades. Y yo siempre les he dicho, todos tenemos el lado de luz y el lado oscuro, aquí ninguno es una almita a la caridad. Y así como uno tiene sus malos días, tiene sus buenos días y bueno, toda esta cosa. Y yo le digo a la gente, miremos las cualidades de la otra persona, lo bueno. Hay gente que es muy brillante, hay gente que tiene un alto sentido de humor, tolerancia, personas que están llenas de amor, profe, que se le acercan a uno y dan un abrazo y uno que hay derretido. O sea, las personas tenemos muchas cualidades y nos tenemos que enfocar también en ello. Y todo lo que, o sea, si actuáramos así, profe, todo lo que evitaríamos, suicidios, o sea, por Dios, que la gente viviera en esos estados mentales que vive. y una última, que lo interesante es que con esa, si tú la pones en práctica, practicas las 4 anteriores que hemos hablado. ¿Cuál es, profe? Ahora sí, Dios mío, me va a volar la tapa de los dedos ahora sí. Eh, generar buenas relaciones con otros. ¿Sí? Crear buenas relaciones. Sí. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Tú escuchaste mi clase o participaste y al final te acercaste y me dijiste, profesor, yo hago esto, esto y aquello, a mí me gustaría el día de mañana entrevistarlo. Ahí estabas empezando a construir una relación eh, de a futuro, ¿sí? Relación en el buen sentido de la palabra de conocer a la otra persona, de contarle lo que tú haces, de investigar lo que hace la otra persona y de esa manera buscan posibilidades de interactuar a futuro en diferentes campos. Entonces, esta entrevista es fruto de esa inquietud de parte tuya de generar un nuevo contacto con la persona que estaba dictando esa clase. Entonces, si uno empieza a sembrar Sí. ese tipo de semillas en donde ofrece ayuda antes de pedirla, ¿sí? Que esa es una de las grandes eh, digamos, reglas de juego de un buen relacionamiento. Ahora lo llaman, el término, digamos así, sofisticado es networking. ¿Sí? Generar buenas relaciones Wow. con personas, ¿sí? O lo llaman también generar una red de contactos. Ok. Entonces, en la medida en que yo genere una red de contactos, un buen relacionamiento con las personas que me llama la atención conocer para buscar posibilidades, buscar nuevas oportunidades, pues me acerco de una manera jovial, de una manera dispuesta, contando lo que yo hago y de qué manera yo puedo ayudar a esa otra persona a algo Claro. que le llame la atención. Entonces, con ese tipo de actividades, abro nuevas oportunidades. ¿Sí? Oído en la caja porque yo sí digo, profe, hombre, profe, a mí me han pasado unos chascos en todo esto porque a veces uno conoce personas, yo te contaba otras no tan chéveres, otras muy chéveres, pero yo he aprendido como nada personal, o sea, y son personas con las que de momento de pronto no se dan las cosas, pero se dan más adelante, o el vínculo queda, y eso es indispensable. O sea, empezar a manejar ese tema de buenas relaciones y no agarrarme con todo el mundo. Y la otra cosa importante es tener una actitud como la manera como saludan los campesinos cuando uno va al campo. Sí.
y para nosotros muy citadinos, vamos al campo y cuando uno saluda a un campesino, ¿cómo lo saluda un campesino? ¿Tú recuerdas? Me dijeron así para servir. Para Las servirle. puertas de mi casa están siempre, porque son personas amplias. Entonces, Siempre venga cuando, acá. cuando, cuando uno le dice a otro, para servirle es, estoy dispuesto a ayudarle en lo que se le ofrezca. ¿Sí? Entonces, ahí, o sea, ya se convirtió en una frase normal, Sí. pero la actitud que viene detrás de esa frase es, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? No, ¿en qué me puede ayudar usted a mí? Exacto. Es otra actitud completamente diferente. ¿Sí? Dios mío. Entonces, A mí me encanta ir al campo porque yo cuando fui me dio una risa porque la señora tan amable me dijo, les voy a hacer una cosita sencilla para que no tengan el estomaguito vacío. Y yo sumerse, y yo como tragona que soy, profe, si esta flacuchenta es súper tragona. Y yo recuerdo que yo llegué allá y ahí era el pedazo de carne con papa, y yo feliz, esas fueron mis once. wow. ¿Sí? Porque Entonces, esa amplitud. esa amabilidad. Exacto. Entonces, tiene uno de los ejemplos ahí cerquita, ¿sí? Para empezar a ponerlos en práctica. Wow. Entonces, con ese tipo de habilidades, ¿sí? Que arrancan por conocerme a mí y después cómo relacionarme con otros, ese va a ser un elemento muy importante cuando yo haga parte de un equipo. ¿Sí? Porque tú, ¿a qué le apostarías en dos equipos emprendedores? Uno con tres genios, pero que no se pueden relacionar entre sí, y tres personas comunes y corrientes, con muchas ganas de hacer las cosas y con un talento más o menos normal, pero que sí se saben relacionar muy bien. Con las personas que se saben relacionar muy bien. Correcto. ¿Sí? Entonces, a veces uno le apuesta a los que saben mucho, sí. Pero que ve uno que trabajan terrible, el uno para un lado, el otro para el otro, o sea, no comparten información que es de las cosas más importantes. Entonces, pues vale la pena poner en práctica el famoso dicho de la unión hace la fuerza. Y es cuando nos relacionamos adecuadamente, cuando compartimos entre los que conforman un equipo, cada cual va a aportar lo mejor para que las cosas salgan como deben salir. O sea, creo en las empresas con sentido social. Me encanta cuando veo trabajadores contentos en una empresa, profe. Yo he visto trabajadores que están con su jefe y no, es que mi jefe, pues, pucha, nos motiva, mi jefe nos da pedagogía, mi jefe nos lleva motivación, mi jefe me está apoyando con el estudio de mis hijos, mi jefe, o sea, cuando uno ve como un trabajador se expresa así de esa persona, yo digo, yo lo quiero conocer, lo quiero entrevistar, esta persona tiene que estar acá. Así estamos cambiando el mundo. Y también ver esos trabajadores comprometidos con esa responsabilidad de decir, venga, yo le meto la ficha, esto no se hace solo, esto se hace conmigo, yo también soy parte del equipo. Entonces, en eso creemos acá, profe, y yo la verdad te doy gracias de que estés aquí en Un Café con Joana, en arcadionline.com.co, donde estamos creando un mundo mejor, eso es lo que queremos. Y váyase usted con estos pensamientos. Profe, ¿usted qué pensamiento, o sea, qué palabras le dejan a las personas que lo van a ver, como para que empiecen a reflexionar? Como para que empiecen, ¿qué consejo le darías a las personas? Como para salir de esa vaina en la que están, que es que a veces uno mira y todo como tan igual, es que uno nace, profe, para, ¿cómo es la vaina? Uno nace, crece, se reproduce y muere, o sea, ahí busca trabajo. Y ya. No creo que todo sea tan plano, o por lo menos yo no creo que sea así. Pues digamos que no es un consejo, sino más bien es como una vivencia. Okay. Cuando he pasado por momentos difíciles en donde no se dan las cosas que yo quería, en el tiempo que yo quería, algo que me ayudó y que fue información que me llegó en su momento para ver de qué manera podía yo ir saliendo de ese momento difícil, es si
si me enfoco en lo que quiero lograr, así no lo tenga afuera, pero por lo menos lo visualizo claramente en mi mente, si me lo imagino, utilizo ese poder de imaginación para en mi mente visualizarme haciendo eso que yo quisiera lograr. El solo hecho de que lo visualice, ya lo estoy empezando a crear, así sea a nivel mental. Okay. Pero en la medida en que yo, como llamémoslo un jardinero, empiece a regar esa matica de imaginar esa situación en la cual yo me veo haciendo eso que quiero hacer o obteniendo aquello que quiero lograr, el siguiente paso es empezar a sentirlo interiormente, la sensación como si ya lo estuviera teniendo. O sea, en la medida en que lo visualice, me imagino cómo lo siento, qué sentiría yo si ya lo tuviera. ¿Cómo lo sentiría? Entonces, te voy a poner un ejemplo muy simpático. Hay estudiantes de primer semestre de Derecho que el primer día de clase ya van vestidos con saco y corbata. Entonces, algunos los ven y se totean de la risa. Dicen, ya se cree abogado. Ya se primer día de clase ya se cree abogado. Pues está poniendo en práctica eso. Ya se siente abogado. Ya se lo está creyendo. Entonces, si empezamos a poner en práctica ese algo, ¿sí? De empezar a sentirme en eso que yo quiero convertirme, estoy invitando a la vida y a las energías del universo para que me ayuden a volverlo realidad. Y yo creo en ello. También en ese momento difícil en mi vida, y recibí un regalo que fue unas conferencias muy bonitas acerca de creación mental, llamémoslo así. Y la persona que dictaba la charla decía, ¿ustedes saben qué es el opuesto del amor? El temor. El miedo, exactamente. Uno diría, no, es el odio. No, es el miedo. Entonces, yo decía, ¿y por qué el miedo es lo opuesto al amor? Por la siguiente razón. Cuando tú quieres algo, ¿sí? Estás irradiando una energía, ¿sí? Que atrae ese algo a ti. ¿Sí? Entonces, pero tiene una polaridad. ¿Sí? En este caso, pongámosle polaridad positiva. ¿Sí? Entonces, tú empiezas a irradiar amor, ¿sí? Y eso inmediatamente atrae esa misma energía. Así es. Si tú sientes temor, igualmente la atraes. Así es. Entonces dice uno, ¿y por qué si yo temo a ese algo, ¿sí? ¿Por qué lo atraigo? ¿Sí? Porque estás usando la misma energía del amor, pero en la polaridad negativa. Así es. Y de esa manera la atraes. Entonces, la persona que dice, ay, yo no quisiera tal cosa, y le da mucho miedo, lo que está haciendo es atrayendo esa vivencia que le da muchísimo temor. Profe, Henry Ford tiene una frase que me encanta, que dice, tanto si crees que puedes, como también crees que no puedes, estás en lo cierto. Bueno, esto ha sido un Café con Joana con el profesor Marco Azuero, aquí desde la Universidad de los Andes.
Todos invitados, por favor. Profesor, ¿volvería a tomarse un cafecito conmigo, por favor? Claro que sí. Y bueno, a compartir esta entrevista, a contarle a todo el mundo sobre este programa. La idea es unirnos y hacer de este mundo un mundo mejor. Hágaselo para usted y también hágalo para los demás, que eso es lo que estamos esperando. La Tierra está esperando la manifestación de los seres de luz que somos. Profesor, muchísimas gracias. Mucho gusto, ya. Adiós, adiós. Los amo mucho.